105. Son las 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 27 de agosto del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, además de que vamos a hablar de este informe que se ha publicado en el día de hoy, pues nos referimos también a los ataques que ha producido el Estado Islámico, que ha querido pues hacerse sentir y ha producido ataques que han dejado decenas de muertos en Afganistán. Entonces, déjeme ver aquí si tenía otra cosa anotada entre los temas a tratar en el día de hoy. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quiero pues expresar, como todos los dominicanos, nuestra alegría, nuestro alborozo por este nuevo triunfo ayer de Marilady Paulino, que estuvo pues corriendo en el día de ayer. Ella estuvo corriendo en Lausa, Suiza, también 400 metros planos, y ha ganado esta carrera. Tiene otros compromisos pendientes, va a correr próximamente en París y después en Zúrich. Así es que deseando siempre que esta carrera brillante de Marilady cuente con el respaldo de todo el pueblo dominicano, y a los atletas se les respalda cuando cosechan la gloria y se les respalda también cuando hacen todo el esfuerzo por hacerlo, por darle, digamos, ese mérito al país, y por circunstancias a veces no lo alcanzan. Entonces, no solo acompañemos a la gente en los momentos estelares y después entonces nos volvemos, digamos, insensibles en los momentos en los que no se produce esa estelaridad. Ella pues se ha ganado un respaldo y se está ganando un respaldo de el público dominicano, de las autoridades dominicanas, que debe ser un respaldo pues permanente en cualquier circunstancia. Bueno, miren, hay un informe que se está publicando en el día de hoy. Entonces, señores, este informe plantea que un niño de 10 años en la República Dominicana, un niño de 10 años o un porcentaje de niños de 10 años bastante considerable, ni te leen bien, ni te entienden un texto simple. Eso está hablando de una amplísima barrera social en este país, de una amplísima
diferenciación social en la República Dominicana. Porque si bien es cierto que tenemos un porcentaje alto de niños que a los 10 años no leen ni entienden un texto simple, tenemos un porcentaje también de niños que a los 10 años ya son bilingües y no solo te leen un texto simple, sino que te lo leen con sentido crítico. Es decir, que estamos hablando de dos sociedades totalmente distintas. Entonces, este estudio dice que la República Dominicana enfrenta serios desafíos. Aquí estoy leyendo una crónica del Diario Libre. La República Dominicana enfrenta serios desafíos educativos que resultan en pobreza de aprendizaje, según los resultados del Boletín de Competitividad Sectorial 2021, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que revela que el 62.3% de la población de 10 años no podía leer ni entender un texto simple. Detalla que en la pobreza de aprendizaje el país se ubica cercano al promedio de América Latina y el Caribe, que es de 62.1%. El documento expresa que a pesar de esos resultados, el país ha avanzado a reducirse el porcentaje de niños por debajo del nivel mínimo de competencia lectora con 18.5% con respecto al 2013. En los resultados de ciencia, matemáticas y lectura, los alumnos de 15 años de edad tienen promedio de 8 años en educación. ¿Te escucho bien? Alumnos de 15 años de edad, el promedio y el nivel de entendimiento que tienen en educación es el de niños de 8 años. Mientras que en América Latina y el Caribe, estudiantes alcanzan en promedio 10 años. Y en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el promedio se ubica en 12 años. Esto se traduce en que los estudiantes dominicanos presentan un rezago de 2 a 4 años en comparación con América Latina y los países OCDE. Entonces, este informe cita el Banco Mundial al explicar que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de promover conocimientos y competencias, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores. El resultado de la baja escolaridad en la primaria se pasa al mercado laboral, en el que, según el mismo boletín, la competitividad sectorial 2021, el 48.8% de los trabajadores tiene un nivel educativo por debajo al necesario para el puesto. El 48.8% de los trabajadores tiene un nivel educativo por debajo al necesario para el puesto. Entonces aquí ya ellos entran en otra cosa, en un programa que tiene Educa para tratar de estimular la lectura en las distintas etapas, sobre todo en la niñez. Pero esa es una de nuestras grandes lagunas, una de nuestras grandes deficiencias. Por eso es que vemos que gente analfabeta produce texto, produce música, produce una serie de cosas y encuentra un éxito rotundo en ese nivel tan escaso que tenemos de comprensión y de asimilación. Esa es la base. Esa es la base, esa es la zapata que después nos va a explicar
muchas otras cosas. Pero bueno, ayer se produjeron por lo menos 2 atentados suicidas en Afganistán, en el entorno del aeropuerto de Kabul. Cuando estamos hablando de atentados suicidas, estamos hablando de gente que lo primero que está poniendo es su vida. Es decir, lo primero que está ofrendando es su vida para matar a otras personas. Entonces, cuando una gente llega ya a ese nivel, no hay ningún tipo de contención. La contención tiene que ser previa a la llegada a ese estado, porque el que no le importa la vida o el que ya la entregó, porque cuando estos individuos salieron para perpetrar este atentado, ya estos individuos se habían despedido de la vida, se habían comunicado con Alá para ofrendar su vida, ya ellos habían entregado su vida. Entonces, ya ahí no hay nada que coloque una detención. ¿Cuál es la situación? Estados Unidos, en el 2018, llega a un acuerdo con los talibanes. Ese acuerdo es el que está en ejecución, aunque Biden le haya puesto un acelerador, pero Biden no discutió otro acuerdo con los talibanes. El acuerdo con los talibanes no fue una mesa de 4 patas, sino fue una mesa de 2 patas. Por una parte estaba Estados Unidos, la pata de Estados Unidos, que se supone que representaba también a parte de la comunidad internacional, y por otra parte estaban los talibanes. Pero los talibanes no querían en esa mesa a otros 2 integrantes que habrían hecho una mesa de 4 patas. Los talibanes no querían en esa mesa al gobierno, ni querían en esa mesa al Estado Islámico. El Estado Islámico, como los talibanes, son una lectura sunita del Corán. Son lecturas sunitas radicalizadas del Corán. Pero el Estado Islámico, que es una organización que pudiéramos llamarla sin fronteras, porque cuando ellos aluden el Estado Islámico, están aludiendo el tipo de gobierno que aspiran para todo el espacio musulmán. No están hablando de que es un grupo que está trabajando en Siria, o para un gobierno en Siria, para un gobierno en Irán, sino para un gobierno musulmán. Entonces, ellos están en desacuerdo con las negociaciones que se llevaron a cabo con Estados Unidos, porque ellos eran partidarios de la retirada pura y simple de Estados Unidos. Entienden que una negociación con Estados Unidos era una traición. Y en ese sentido, ellos han querido decir presente a que los talibanes se han comprometido a que aquí no va a operar ningún grupo que pueda atentar en el futuro contra Estados Unidos, que pueda repetir los atentados que se perpetraron contra los Estados Unidos en 2001. Bueno, eso es un compromiso de los talibanes, pero vamos a dejarle evidenciado que aquí hay grupos
islámicos radicalizados que no comparten ese acuerdo, que fueron los talibanes los que negociaron con ellos, no nosotros. Y entonces ahí tenemos la presencia de estos atentados terroristas que nos dicen que el futuro inmediato de Afganistán pudiera ser el de una guerra civil. ¿Qué rol tendría la comunidad internacional en esa guerra civil? Porque es evidente que hacia eso conduce la situación. Ahora tendremos a los talibanes confrontados con el Estado Islámico y confrontados con otras tribus que tampoco apoyan a los talibanes. Y mientras tanto, todo este proceso de evacuación, pues ya se ve mucho más peligrado porque si el talibán garantizó que hasta el 31, es decir, hasta el próximo martes, no habrían ataques, no habría problema. Pero el Estado Islámico, para demostrar que no basta la palabra del talibán, pues sí demostró que había problemas. Y hay decenas de muertos y decenas de heridos. Un golpe muy duro para el presidente Biden, porque entre esos muertos hay pues una parte de soldados estadounidenses. Una parte de soldados estadounidenses que sencillamente estaban brindando un servicio de protección y de acompañamiento a la gente que está tratando de salir en los vuelos que lleva a cabo Estados Unidos, que lleva a cabo Inglaterra, que lleva a cabo otros países para evacuar una parte de la gente que sabe que lo único que le espera es el fusilamiento. Y si no se los lleva el Estado Islámico, si no se los lleva el talibán, se los lleva el Estado Islámico, porque ellos fueron colaboracionistas, que es de lo que ahora se está acusando al talibán, de traidor y de colaboracionista, y que se ha colocado entonces fuera de el mandato de la Sharia, porque con la gente que está violando el mandato de Alá no se negocia. No se negocia. Entonces ahí tenemos ese nuevo componente en la crisis en Afganistán, un componente realmente muy, muy trágico y que hace más difícil esta situación. Bueno, por otra parte, tenemos el tema de la convocatoria que ha hecho el presidente Abinader a 12 entidades, entre las que están los 3 principales partidos políticos, más José Fran Peñaguaba. Entonces, el PLD se reúne el domingo y su comité político se reúne, entre otras cosas, para tomar decisión con relación a esta convocatoria que hace el gobierno. Pero además de tomar la convocatoria que hace el gobierno, tienen el tema de lo que ha ocurrido con la declaratoria del estado de emergencia. Con relación a este último tema, yo creo que el PLD lo que tiene que hacerse es una pregunta. ¿Estaba ese partido en posibilidades de impedir la aprobación del estado de emergencia? No. ¿Tenía el PRM de todas maneras la posibilidad de pasar como pasó su estado de emergencia? Sí.
Entonces, el PLD, que se va a seguir manejando con una matrícula congresual o congresional, tiene que tomar en cuenta este tipo de situaciones para no verse expuesto de manera constante a cosas que pudieran ser innecesarias. Quedó muy mal cuando su comité político trató de imponer una línea a los legisladores con relación al tema de las 3 causales, y que lo reiteró y que esta es la posición del partido. Los legisladores le dijeron: no, señor, esa es la posición del partido, pero aquí van a votar por ese tema los legisladores que apoyan ese tema, y los que no apoyan ese tema no van a votar, que son la mayoría. ¿Y qué tuvo que hacer el comité político? Mirar para otro lado. Mirar para otro lado. Ahora, bueno, hay de por medio una situación política. Es verdad que el gobierno le hizo la vida imposible, que los PRMistas le hicieron la vida imposible o intentaron hacer la vida imposible al gobierno de Danilo Medina con el tema de los estados de emergencia. Pero en política usted no puede estar actuando, digamos, de manera vengativa. Me hicieron esto, ahora hay menos condiciones que antes para el estado de emergencia, entonces yo me opongo abiertamente a una nueva declaratoria de un estado de emergencia. Bueno, una cosa es oponerse y otra cosa es tratar eso como si fuera un asunto de vida o muerte, como si fuera un asunto trascendental. Cuando, en honor a la verdad, el PLD no sabe ahí qué es lo que más le conviene. Porque supongámonos que habría tenido la posibilidad de boicotear la aprobación del estado de emergencia. Entonces, el gobierno tiene una excusa política, porque si se presentara una situación de agravamiento de la pandemia, de ciertos retrocesos, entonces el gobierno podría culpar a la oposición de que la oposición boicoteó el seguimiento que quería dar. Mientras que si se mantiene una postura de respaldo al gobierno en las acciones que entienda que deben enfrentarse para la pandemia, ningún obstáculo, ahí no hay ningún pretexto. Ahí no hay ningún pretexto. Entonces ese no es un asunto de una trascendencia como para pretender, mira, aquí hay una línea y esto es, porque se van a producir cosas como las que se produjeron ahí. El tema tal vez que más llame la atención es el tema del diputado Julio Brito, porque Julio Brito habló con nosotros en El Sol de la Mañana, fue muy sincero y dijo, y se refirió a las relaciones personales que él tiene con el presidente Abinader. No son relaciones personales, debo aclarar, con el presidente Abinader. Son relaciones personales con Luis Abinader, porque son relaciones que él mismo explicó que datan de más de 18 años. Es decir, no es que ahora Luis llegó y yo he tenido cierto acercamiento o ciertas cosas con él y en función de eso he desarrollado una relación con el presidente Abinader. No es una relación con el presidente Abinader. Es una relación personal con Luis Abinader y la familia Abinader. Y lo paradójico es, ¿quién cree usted que auspició ese vínculo? ¿Quién auspició ese vínculo? ¿Quién creó ese vínculo? Ese vínculo que después se consolidó porque lo que fuere, pero ese vínculo
lo creó un señor que se llama Danilo Medina Sánchez. Fue que creó ese vínculo que después se fortaleció, lo que fuera, pero ese vínculo lo creó un señor que se llama Danilo Medina Sánchez. Porque como ustedes han de suponer, las relaciones entre Danilo Medina Sánchez, ya no estoy hablando ni del presidente Danilo Medina Sánchez, ni del presidente Luis Abinader, sino entre Danilo Medina Sánchez y Luis Abinader, no siempre fueron las que estamos observando ahora, ¿eh? No siempre fueron la que estamos observando ahora. Ellos tienen más tiempo de un tratamiento fluido, un tratamiento de mucho respeto e intercambios. Entonces, en esa circunstancia, estoy hablando 19 o 18 años atrás, es que se establece ese vínculo, que se establece ese canal. Se establece ese canal. Entonces, bueno, a la hora de la hora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer por un asunto que no es debido a muerte? ¿Eh? No es de vida o muerte. Entonces, bueno, tal vez que el manejo debió ser otro, que lo que fuere, etcétera, pero eso no es para que ellos se pongan brutos. Eso no es para que se pongan brutos y se produzca una situación ahí que es totalmente innecesaria. Que es totalmente innecesaria. Aquí hay vínculos personales y casi todos los políticos lo tienen, hay intercambio, hay una serie de cosas. Aquí lo hay. Entonces, eso es con relación a ese tema. Con relación al tema de la reforma. Bueno, ¿debe ir el PLD a la convocatoria? Bueno, pero el PLD es un partido con vocación de poder. Y a un partido con vocación de poder lo están invitando a una mesa para tratar temas que están relacionados con el poder y con la política. Y el PLD es lo que es eso. El PLD es lo que es eso. Y para eso es que es un partido político. Entonces, lo están convocando. ¿Debe acudir o no debe acudir? Claro que debe acudir porque es un partido con vocación de poder. No es el Estado Islámico. Entonces, debe ir el PLD. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la convocatoria hay sus bemoles. Porque en principio hay mucha gente excluida que va a empezar a protestar. Pero el convocante ha dejado en manos de los primeros convocados establecer la lista de los que han de participar si hay que ampliar esa lista. Es decir, que en lo adelante los culpables de la exclusión serían los primeros convocados porque son ellos los que van a decir, bueno, además de estas fuerzas vamos a incluir aquí, vamos a incluir allí. Ese tema se ha dejado para que sean ellos que lo decidan, entre ellos el PLD. Entonces, el PLD sabe que quienes objeten esa mesa van a tener de inmediato la noticia de que fueron objetados por el PLD, aunque el encuentro sea a puerta cerrada. Que ese es un aspecto de eso que está por decidirse. Con relación al tema de la reforma, ya mencionaba un aspecto que prácticamente es de consenso entre los políticos. Aunque el presidente Abinader no lo enumeró, no lo puso como principal, pero su principal tema no es la cuestión del Ministerio Público. El tema principal que hay consensuado entre los partidos políticos
y que estaba consensuado antes de la pandemia, era la unificación de las elecciones. Unificación de las elecciones. Pero también hay un tema que el presidente Abinader y los grupos económicos que le respaldaron y ahora en parte en el poder con él, quisieran también resolver por la experiencia que vivieron. Es el tema de la posibilidad de resolver en una primera vuelta, de que no se necesiten 2 vueltas. Ese tema no se lo han comunicado, ¿eh? Ese tema no está expuesto, pero hay el interés de que el tema electoral presidencial se resuelva en una sola vuelta. Y eso ocurre o rebajando el porcentaje del 50+1 para ganar en primera vuelta, o estableciendo un umbral mínimo para ganar unas elecciones en primera vuelta. ¿Cuál fue la experiencia que se vivió aquí en las últimas elecciones? La experiencia que se vivió en las últimas elecciones fue que, estando Luis Abinader a la cabeza del electorado, pero no existiendo una brecha que planteaba la posibilidad de una segunda vuelta, entonces lo que se articuló fue todo un entramaje para provocar una decisión en primera vuelta, para que no hubiera necesidad de una segunda vuelta. De ahí que se produce aquella confluencia de encuestas en la que todos los medios cerraron alrededor de una posición, la de crear el estado de opinión, el estado de ánimo que buscara una solución en primera vuelta en esas elecciones. Es decir, eso no se dio por generación espontánea. Eso se provocó, se buscó, pero hubo que trabajarlo. Hubo que trabajarlo, y desde luego que el factor que se llama división del PLD contribuyó mucho a que eso ocurriera, pero ahora pudiera ser distinto. Entonces, la gente que se pregunta qué busca el presidente Abinader con una reforma, porque él tiene como quiera su reelección garantizada. Sí, es verdad que él tiene la reelección garantizada como candidato, es decir, la postulación no la tiene en discusión, pero una reforma le posterga esa posibilidad. Le posterga esa posibilidad de manera automática. Pero una reforma también pudiera resolver el tema de quitar ese umbral del 50+1 para ganar en unas elecciones. Presiona menos por el tema de la alianza, porque resulta que usted puede tener el 42, el 43, el 46%. Entonces usted con el 46% o hasta el 47% que usted tenga, usted tiene que llamar a uno que tiene un 3, un 4, un 5, y como ese que tiene el 5 va a ser clave para que usted triunfe, porque si él se va para otro lado, el otro puede triunfar. Entonces con ese que tiene el 5 es de medio gobierno que hay que hablar, aunque usted nada más le dé un 30%. Hay que hacer una negociación, porque el valor de ese 5 equivale a la posibilidad de ganar esas elecciones. Es decir, ese 5 vale como el 100. Entonces, ahí ese es otro tema, que aunque no se mencione,
aunque no se mencione, ya sí se demostró en las últimas elecciones que era una preocupación. Ahí ellos decían, no, porque la cuestión esta de la pandemia, este país no está en condiciones de tener que ser dado vuelta. Ahí se metió todo el mundo. Todo el mundo se metió y bueno, nos vamos a decidir esto en primera vuelta. Luis Abinader tiene tanto y en todas las encuestas pasó automáticamente del 50+1 y realmente contribuyó bastante al estado de opinión que permitió que después los resultados se parecieran a eso que se provocó. Cambio y fuera.